Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Aula de Derecho. Hoy vamos a contar con don Nicolás Sánchez, profesor del Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada. Bueno, pues aquí estamos como cada lunes con todos ustedes para ofrecerles y para dar otra visión del mundo del derecho por medio de este programa, Aula de Derecho. Pero ustedes saben que no estoy sola, sino que está con nosotros, como ya es habitual en nuestro programa, don Emilio Bosch. Don Emilio, muy buenas tardes, noche. Ahora lo digo yo. Muy buenas tardes, noche, más noche que tarde. La verdad es que sí. Y hace un frío en la calle. Bueno, viniendo es que para el invierno. estudio, porque yo siempre vengo andando. Sí, es verdad. En realidad yo siempre voy andando a todas partes. Yo el coche no lo cojo. Y es un consejo que le doy a los melillenses, a nuestros amigos. Sí, es cierto. Que el coche lo menos posible. Hay que caminar. Y además es una ciudad muy cómoda, está todo muy cerquita. Aquí está todo a mano. Efectivamente, es una ciudad cómoda, está cerca, sí es verdad que bueno, que puede hacer frío, puede llover, puede hacer calor, como es habitual, pero hay veces que bueno, las distancias no son muy grandes y podemos un poco andar, ejercitar un poco nuestro corazón, que es importante. Por supuesto, caminar. Yo, como tú sabes, o saben los amigos, yo vivo en El Príncipe, y entonces cuando tengo que ir al juzgado, pues cruzo por el Parque Hernández, que es una maravilla tempranito, una maravilla. Y de ahí delegación del gobierno y a la vuelta pues está a los juzgados. O sea que el coche yo no lo cojo. Lo justo y necesario. Sobre todo cuando tengo que ir, porque tengo otras actividades así de ocio, como es atender a una colonia felina, que está en Aguadú, y ahí sí que voy ahí. Sí, en coche, claro, porque está un poquito lejos, sobre todo la subida. La he hecho andando también, pero la subida ya me cuesta. Bueno, pues don Emilio, hoy la verdad es que vamos a conocer de la mano, en este caso de un profesor de Derecho del Trabajo, don Nicolás Sánchez, un poco la evolución del mundo laboral y la evolución de los estatutos de los trabajadores, ¿no? Un poco cómo nació, ¿no?, realmente esa figura. Contamos, se lo agradecemos muy sinceramente a don Nicolás Sánchez, mi amigo Nicolás, pues somos amigos, que haya colaborado con este programa de Aula de Derecho, dirigido, y no nos cansaremos, tanto tú como yo, dirigido a los alumnos que en Melilla estudian, ¿no? La UNED, Campus de Granada, y don Nicolás es profesor del Campus de Granada. Y nos va a hacer un recorrido histórico del derecho del trabajo, haciendo especial hincapié en el papel desempeñado por los diferentes presidentes de gobierno. Efectivamente. Felipe González, Zapatero, Rajoy, Aznar, etc. La entrevista es muy interesante, sobre todo para los abogados, alumnos, que tengan cierto interés, cierta vocación por dedicarse al mundo del derecho. Sí, porque es verdad, luego cada uno se decanta más a lo mejor pues, por derecho criminal, derecho civil, derecho penal, ¿no? A lo mejor uno es más, le gusta más a lo mejor el derecho del trabajo, es decir, que luego ya uno está un poco como las especialidades, ¿no? Luego te especializas a lo mejor más en una rama o en otra, ¿no? En Melilla hay abogados que están especializados en derecho del trabajo. Y están los graduados sociales. También, que también hablaremos precisamente con la delegada. Con la delegada, ¿no? Sí, efectivamente. Con Lourdes, con doña Lourdes Sánchez. Pues está estupendo. Lourdes también nos puede dar una visión especial, ¿no? Otra visión del mundo del derecho, del trabajo, aparte de la que nos va, de lo que nos va a transmitir don Nicolás Sánchez. Pues si le parece a usted bien, y a todos los telespectadores, vamos con la entrevista que mantuvimos con él hace muy poquitos días y volvemos en un ratito. Seguro que será muy interesante. Vamos a verla.
Bueno, pues ante todo muchísimas gracias, don Nicolás Sánchez, por estar con nosotros en nuestro programa Aula de Derecho. Y bueno, como bien ya hemos hablado en plató sobre conocer un poquito más cómo nació la Ley de los Trabajadores, cómo ha evolucionado un poco y cómo actualmente, debido a la pandemia, pues está pasando, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, podemos decirlo así. Ante todo, si le parece a usted bien, vamos un poco con esos orígenes, ¿no?, de cómo nació realmente la Ley del Trabajador. Bueno, como primer lugar, y usted sabe cómo soy, primero darle las gracias a Televisión Melilla por acordarse de mí y a todos los melillenses, porque en realidad vivimos y trabajamos por ello. Ustedes en la televisión, nosotros en la universidad, es decir, luchar porque nuestra Melilla querida esté cada día con mejor calidad social, humana, sobre todo humana y social. Entonces, aprovecho la ocasión para darle un fuerte abrazo a todos los melillenses, porque así lo siento y usted lo sabe. Es verdad que, mire usted, hoy estamos en un cambio tremendo. Y yo se lo voy a explicar rápida y yo creo que claramente voy a procurar. Mire usted, el derecho del trabajo que nace con motivo de la Revolución Industrial del siglo XVIII, nace con la idea de proteger o tutelar al trabajador que estaba realmente oprimido, explotado por la clase empresarial de aquella época. Eso no ha variado, pero se sigue ese concepto. Pero nace por eso. De hecho, la primera ley laboral que se dio es la ley de la silla, que se estableció que en aquella, era la mina fundamentalmente, en aquellas unidades de producción o empresas, como quiera llamarla, que hubiese una mujer o un niño, pues entonces se explotaban los trabajadores niños, tendría que haber una silla para que descansara. Es la primera ley, la ley de la silla. Ese concepto tutelar y protector del trabajador ha sido permanente, constante en todas las legislaciones sociales, de una manera o de otra. Pero a lo largo de la historia, cualquier ordenamiento jurídico español desde su concepción, ha intentado proteger al trabajador. Es decir, la tutela del trabajador siempre ha estado. Pero, sin embargo, se producen tres grandes modificaciones que cambian sustancialmente ese derecho al trabajo. Yo le llamo, y lo tengo publicado, el arcaico y denostado derecho al trabajo. Eso ya está arcaico. ¿Por qué? Porque, por mucho que tú quieras, la legislación del siglo XIX no se le aplica a una sociedad igual que la del siglo XIX. Y la del siglo XX a mediados no es igual que la del final del siglo XX o principio del XXI. Por lo tanto, la ley debe evolucionar y se ha evolucionado. Yo creo que a mejor, habrá quien diga que a peor. Por lo tanto, hay que escuchar todo para luego sacar sus conclusiones. Yo le digo que a mejor, porque mire usted, en la etapa democrática española hay tres grandes reformas laborales. La primera, y muy profunda, fue realizada por Felipe González. Y yo la alabé. Yo siempre he dicho que Felipe González ha sido el mejor presidente de gobierno de la transición, vamos, de la etapa democrática. Para mí, el mejor, lo tengo publicado, no me duele en prenda. Aznar también tuvo un buen papel. Pero el que, para mí, el estadista que antepone el interés colectivo, el interés de Estado, sobre su propia ideología, es Felipe González. ¿Y qué hace Felipe González? ¿Puedo decir por qué? No sabía por qué lo hacía. Se lo puedo explicar en un minuto. Felipe González potencia, incentiva los contratos temporales. Entonces, la primacía, la lucha era el contrato indefinido. Él le cambia el nombre, le pone contrato estable, que significa mucho, en derecho una palabra cambia mucho. Pero potencia los contratos temporales y abarata los despidos. Los abaratamientos más fuertes del despido lo hace Felipe González. ¿Por qué Felipe González fomenta la contratación temporal? Pues porque se encuentra en una coyuntura que había un fuerte desempleo. Él promete crear 800.000 puestos de trabajo. Y como le ocurre a cualquier presidente de gobierno, el presidente de la ciudad, cuando llama a su ministro, el consejero de Economía, le dice, vamos a prometer, y he prometido crear 800.000 puestos de trabajo. Le dice, presidente, por la oferta pública no, porque me sube el capítulo 1 de personal y al final me va a hacer subir los impuestos. Y si subo los impuestos, posiblemente paralicemos el ritmo económico. Él tenía un ritmo económico flojo, lamentablemente,
y eso que había generado un gran desempleo. ¿Quién te genera realmente, siempre, el empleo y te reactiva la actividad económica? El empresario. Y en aquella época, como ahora, el pequeño y mediano empresario. Porque en aquella época el 82% del Producto Interior Bruto era generado por las pymes y autónomos de España. Entonces se quita el concepto marxista, se quita y dice, no, mi España, mi Estado, mi nación necesita esto. Y pone a Solchaga de ministro de Economía y de Trabajo. Y liberalizan el mercado laboral y el industrial. Las mayores industrializaciones liberales las de González. Porque prima eso. ¿Eso hasta dónde llega? Él renuncia a la pérdida de la tutela del trabajador, no. Él lo que hace es abrirle mecanismos de contratación flexible al empresario para que pueda absorber, con esa flexibilidad, pueda absorber puestos de trabajo. ¿Vale? Pero no renuncia a la tutela del trabajador. Pero eso le supuso un problema con Nicolás Redondo Padre, porque la legislatura, el 62%, más o menos quiero recordar, de los escaños del PSOE eran de UGT, porque habían pactado y tenían el 60%. Cabrea a Nicolás Redondo Padre, que era un sindicalista con toda nariz, no lo que hay ahora. Bien, pero él lo antepone. Pasa González y llega Aznar. Yo ahí escribo un artículo en la revista nacional Collegium, que está publicado, que se titulaba La mutación morfológica del derecho al trabajo. Yo ya decía, hoy ya ha cambiado el derecho al trabajo. Ya no es lo que hemos tenido hasta ahora. Ha mutado en su morfología. Posiblemente no en sus principios sustanciales, pero la estructura morfológica había cambiado. Ese artículo tuvo mucha aceptación y está citado por muchos autores. Llega Aznar. Y Aznar profundiza en la liberalización de González. Y las normas laborales de Aznar van a la mayor liberalización en las relaciones laborales. ¿Qué punto? González fomenta la contratación temporal como flexibilidad para que cree empleo, pero sigue una especial tutela al trabajador. Aznar se toma como objetivo, y yo participé en eso, y usted lo sabe, buscar un equilibrio, que hay que seguir protegiendo al trabajador, pero si el punto de equilibrio no se une la demanda de empresarios con trabajadores, la economía no me va bien y no tengo empleo. Aznar consigue el pleno empleo, pero no porque era el mejor, sino porque la coyuntura del mercado inmobiliario y la construcción le facilitó el sistema. Entonces aprovecha esa coyuntura económica para las leyes laborales y sociales de España favorezcan a la pyme y al autónomo sin renuncia, pero ni mejorar las situaciones laborales de los trabajadores. La mantiene y atiende la demanda de los empresarios y busca esa. Eso hace que yo escriba un artículo que también ya tiene mucho éxito, que era que Felipe González muta la estructura y Aznar crea lo que yo llamé una legislación social para la pequeña y mediana empresa. Todo esto acompañado de medidas fiscales, tributarias, subvenciones, etc. Como tenía buena coyuntura económica por tema de construcción, fomenta el contrato estable e intenta reducir el contrato laboral. Eso no se ha podido reducir ni se va a reducir, pero lo intenta. Y se fomenta la contratación estable, muchos pasaron. ¿Qué tuvo de ventaja? Que a equilibrar las relaciones laborales, el derecho de trabajador y empresario, que estuvieran en un punto de equilibrio, no de uno tutelado, otro no, pues claro, cambia la legislación social. Y ya, si los alumnos, yo se lo hago muchas veces, coge usted el Estatuto de Trabajadores y lea todos los párrafos que favorecen al empresario, según su opinión. Efectivamente, el Estatuto de los Trabajadores del año 80 se convierte, siendo el Estatuto de Trabajadores, una legislación social que atiende la demanda de los empresarios. Sin despreciar al trabajador, pero acuérdense, de esa tutela ya hemos llegado a un equilibrio. Zapatero no hace nada. Zapatero eso no hizo nada. Llega Rajoy, la gran reforma, que es el tema ahora que vamos a ver para qué tenemos y qué puede venir. Rajoy en 1912 hace una gran reforma laboral, marcada por un concepto neoliberal puro y duro, e indicada, aconsejada, exigida por la Unión Europea. Y toma dos medidas novedosas, que ahora con el COVID vamos a ver las efectos. Tiene dos medidas que fomentan, en el primer año, porque lo tenía por ahí, porque estoy publicando ahora sobre eso, fomenta lo que él llama la reforma de 2012, fomenta los trabajos a distancia.
y el teletrabajo. El PSOE protesta, los sindicatos protestan. Ahora veremos a ver qué pasa. ¿Y de qué estamos hablando hoy día? Y la reforma, esto es malo y tal. ¿Qué tenía de especial? Primero que nos adaptábamos a la globalización actual de la empresa y al sistema productivo actual, que ahora se lo explico. Pues tenía una medida más, que fastidiaba a los sindicatos de clase. Los sindicatos de clase no sirven para nada. Lo mismo que se quedó obsoleto el derecho al trabajo tutelar, hoy de los sindicatos de clase no sirven para nada. Yo sé que le va a doler, pero se lo he dicho en la OIT. Son sindicatos verticales del régimen. Viven del patrimonio del Estado, viven de las subvenciones del Estado, se han convertido en centros de formación que si las rascamos seguro que aparecen sus hijos, sus nueras, sus yernos y sus afines dando los cursos. Y la reforma que protestan en la puerta del PSOE, cuando llegan a sus sindicatos, la aplican a aquellos que han protestado, la aplican a los trabajadores que tienen en el sindicato. Y Rajoy, intencionadamente, convencido, y yo apoyo esa medida, lo que hace es que le da primacía a la negociación colectiva de empresas y no a la del sector. ¿Qué ocurre? Que las empresas no tocan pelo a los sindicatos de clase. Porque la pequeña y media empresa casi familiar, aquí hay empresas de Melilla, no digo el nombre porque no, que pueden tener una plantilla media de 86 y llegar a tener 153 trabajadores. Y no hacían elecciones sindicales. Porque el trato del empresario era bien, cuando había problemas, había 2 o 3 personas de buena fe de los trabajadores que eran los que hablaban. Los sindicatos iban y le pedían permiso al empresario para dar cursos de formación, pero las elecciones sindicales. El sindicato de clase ya ha perdido su esencia. Y con el convenio colectivo de empresa, totalmente. Bueno, llega el COVID y nos revoluciona en todos los aspectos. Nos revoluciona. Pero ¿qué pasaba? Que lo que había hecho Rajoy en el 2012 viene muy bien. Y se potencian los contratos a distancia, se fomenta el contrato de trabajo. Y Sánchez, en el 2020, el 22 de septiembre de 2020, que habían protestado la reforma de Rajoy, profundiza y liberaliza mucho más esos pilares, hasta el extremo de que, a consecuencia del COVID y sabiendo el beneplácito de la empresa, fomenta el teletrabajo, el trabajo a domicilio, porque claro, se han dado cuenta que alguna empresa que veníamos ya desde hace 20 años trabajando en la nube, la empresa de la nube, muchos puestos de trabajo y muchos tipos de empresas funcionan perfectamente. Es decir, que realmente lo que ahora nos ha pasado, el COVID, Claro. ha revolucionado, También claro, la ley de los trabajadores o la forma de la forma de trabajar, porque la ley se ha ido por esta reforma y ahora viene lo que yo creo que va a haber. Mira, Ana, el COVID ha demostrado que aquellos que protestaban el trabajo a distancia, el teletrabajo y tal, ahora lo han defendido. Y te voy a citar. Y lo proclaman en la reforma del 2020. Porque se han visto que es un mecanismo positivo, que es positivo para el empresario, pero es positivo para el trabajador. Hay puestos que no, que son estructurales en sitio. Pero imagínate una empresa mía, supongamos que la tuviéramos, que el departamento de contabilidad son 7 personas, a consecuencia del COVID le he dado teletrabajo. Y me lleva el trabajo de maravilla. Y después del COVID me dice, Nico, pues yo quiero seguir en teletrabajo. Y digo, yo no tengo inconveniente. Yo con que mi balance esté controlado, mi facturación esté controlada y trabajamos desde la nube, pues con que nos veamos una vez al mes. Y si hace falta, mi empresa contable, fiscal y financieramente está bien llevada. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú eres mujer, que siempre he estado discriminada en el mundo laboral. Cada día menos, pero aún hay algunas cosas que habría que resolver. Si tú me dices, Nico, yo voy a llevar la facturación y todo de mi empresa, digo, no, maravilla, hombre, que el día 30 tengamos todas las cuentas cerradas, que tengamos a ver para ver, y me mandas los acumulados, tú me los mandas. ¿Tú tienes problemas de conciliación familiar? Ninguno. ¿Tú tienes problemas de horario? No. Yo no te he dicho la hora, yo quiero que me estés. ¿Tú tienes problemas siempre que yo te pague los instrumentos, siempre que yo te pague los ordenadores? Siempre, hombre, claro, es decir, no puedes suponerte que te coste. Pero si yo asumo eso, ¿tú qué prefieres? ¿Venirte a mi despacho de 8 a 3 o hacerme los balances desde tu...? Pues en casa. Pues claro, pues ya los sindicatos de clase no tocan pelo.
Y así han perdido razón de ser muchas cosas. Ahora dicen, vamos a reformar, dice Sánchez, vamos a reformar la reforma. ¿Qué reforma? La de Rajoy y la de usted. Claro, porque habla, vamos a hacer la reforma laboral. ¿Cuál? ¿La del 2012 o la que usted ha hecho en el 2020, profundizando y ampliando lo que hizo en ese aspecto de trabajo a distancia Rajoy? ¿A qué no lo dicen? Pues no lo va a tocar. Ni lo deja Europa, ni lo va a cambiar y no lo quiere empresario. Pero en política, entonces, sí. Entonces, Nicolás, es que me queda poco tiempo. Pues pero... te resumo si quieres. No, era para decir, la reforma, por lo tanto, o en este caso, las leyes del trabajador, va a tener ya no existe, estamos en una legislación social de pyme. Es lo que iba a decir, es decir, ha variado tanto, claro, va a variar, ya no es el antes como era el trabajador y el ahora. Usted coge el Estatuto de 1980 y lo piensa a ver la evolución que ha tenido, y las normas que lo han desarrollado, y las normas que lo han complementado, y las nuevas legislaciones, y eso ya es obsoleto. Hablamos del Estatuto de Trabajadores, pero yo a mis alumnos no les explico el Estatuto de Trabajadores. Tengo que explicar todas estas reformas, y las que vienen. ¿Por qué? ¿Sabe usted lo que quieren reformar? Realmente los sindicatos, eso no lo van a tocar. Yo le puedo decir lo que opinaban. En la del 20, en la del 12 protestaban, en la del 20 la alabaron. Tengo aquí las declaraciones de la ministra, esto lo podíamos ver. Lo único que quieren es reformar, volver a que se quite la primacía de los convenios de empresa y que vuelva al sector. Porque ahí tocan pelo. Porque como ya no tienen afiliados, no le van a... ¿Usted ha visto el 1 de mayo? Si van los liberados y como se descuiden se quitan del medio. En la empresa, pequeña y media empresa, no tiene implantación. O vuelven a negociación de sector para justificar su razón de ser, o no tiene razón de ser. Esa es lo que, bajo el engaño de la reforma laboral, lo que están pretendiendo es cambiar y primar la negociación de sector sobre la de empresa. Porque la de empresa no toca papel y pierde su razón de ser. Y en la de sector tiene que pasar por el sindicato más representativo. Le apuesto usted lo que quiera, que lo único que van a tocar, si toca, es eso. Cuando lo haga, hablamos. ¿Qué viene ahora? Y terminamos. Mire usted, yo estoy trabajando ahora lo que llamo la transfiguración del derecho social. Hoy día en la globalización, en la transnacionalización de empresas y trabajadores por y para el trabajo, esto ya es obsoleto. El derecho, ese arcaico de la Revolución Industrial, ese estatuto del año 80, que ya no es ni lo que era, el legislador, sea de la ideología que sea, tiene que crear una nueva fórmula de regular. Fíjate que no hago ni laboral, ni una nueva fórmula jurídica, una nueva fórmula para regular las relaciones jurídicas entre el que aporta actividad productiva, mal llamado trabajador, y el que aporta actividad de capital e inversión, mal llamado empresario. ¿Por qué? Y eso se dispara todo. Eso lo vengo yo publicando y aplicando en la empresa, y da un resultado gordo. ¿Por qué? Si yo te valoro a ti, porque la empresa es necesario dos valores. Es verdad que el capital y la inversión es necesaria, pero ¿qué hace el capital si no tiene fuerza productiva? Gente capaz de su mente, de generar beneficio, no tiene nada. Eso hay que regularlo. Los trabajos a distancia, los trabajos... Si yo, mira, un centro de negocio en Nado, supongamos que existe, lleva 20 años trabajando en la nube. El dueño de ese centro de negocio no sabe si su trabajador está en Marruecos, si está en Almería, si se han ido a Argelia o están en Francia. Lo que sabe es que por la nube los dictámenes se hacen, los informes se hacen, las opiniones se piden, la bibliografía sale y no se ven en todo el año. Eso es lo que hay hoy día. Es decir, que lo que tenemos ahora que hay que cambiar y adaptarnos a los sitios. Claro, a lo que viene. Por eso yo estoy escribiendo la transfiguración de la legislación. Hay que transfigurarse para la situación que vivimos, que no era del siglo XVIII, es la transnacionalización de empresas y de trabajadores por y para el empleo. Eso es lo que hay que hacer. Don Nicolás, me queda nada, menos de un minuto. Usted sabe que yo me pongo a hablar y no paro. Menos de un minuto, no, menos de un minuto. ¿Llegaremos a hacer ese cambio? Es que no queda más remedio. Es que no queda más remedio. Tenemos que hacerlo. Es decir, la evolución del sistema productivo, económico, financiero y social, por darle el aspecto, exige, lo mismo que en el siglo XVIII exigió la tutela del trabajador, después la mutación, después exige una nueva fórmula. Y mientras no lo hagamos, estamos obsoletos y tendremos problemas. ¿Vale?
Pues ya está, pues dicho queda. Don Nicolás, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero que bueno, que más adelante iremos profundizando en esos temas. Saben que estoy a su disposición de corazón. Muchísimas gracias, de verdad. Pues gracias a ustedes y a todos los melienses que tengan un feliz día. Bueno, pues ahí lo han escuchado ya usted, todos ustedes han podido escuchar esta entrevista que mantuvimos con don Nicolás Sánchez, precisamente allí en el campus de la Universidad de Granada, en el campus de Melilla, donde nos ha dado esa visión, ¿no? Y ese paso un poco por el mundo del trabajo, ¿no? Por la ley del trabajador. Lo que sí es verdad es que bueno, queda mucho todavía por contar y queda mucho por hacer, como él bien nos ha dicho, y que lo vamos a tener también aquí en nuestro programa, porque claro, con esta reforma laboral que está en marcha y demás, bueno, que está pendiente de aprobación, que está pendiente, efectivamente, por el Congreso. Ahí está, pues queremos también un poco ver esa visión, ¿no?, que él como profesor pues suele realmente enseñar a sus alumnos, a sus futuros abogados, ¿no? Sería muy interesante que cuando la ley de reforma laboral esté aprobada, que yo creo que será en breve, una opinión o un comentario, su opinión, vaya, de la opinión de un profesor de Derecho del Trabajo, como es don Nicolás, sería muy interesante. Y yo creo que, me parece que tú ya has hecho las gestiones, ¿no? Sí, ya hemos hecho las gestiones y dentro para que nos visite en plató. Efectivamente, dentro de poco lo tendremos aquí, hablaremos de esa reforma, ¿no? Que, bueno, que está ya, como bien hemos dicho, en marcha. Más es bueno siempre la entrevista que hemos mantenido ahora, porque ahora nos ha dado un poco esa visión, ¿no?, de esa evolución histórica, sí, efectivamente, y cómo ha ido, bueno, pues aprobándose unas cosas, otras cosas no, llevando a cabo cambios en las leyes y demás, y ahora, bueno, pues con esto último, pues también queremos saber un poco hasta dónde... Cuando lo tengamos en plató, si te parece, que tú eres la que dirige el programa, yo soy un mero colaborador, si te parece, pues ya le diremos que matice algunos aspectos y que matice y que desarrolle algunos aspectos de esta ley de reforma laboral que puede ser muy interesante para los trabajadores. Efectivamente, trabajadores y alumnos también. Y trabajadoras. Y trabajadores y trabajadoras. Ahí está. Que no quiero que me digan que yo soy... No, hombre, no, por favor. Que no utilizo el lenguaje inclusivo. Pues don Emilio, te damos las gracias, por lo tanto, por haber estado aquí con nosotros, y también damos las gracias a todos los telespectadores, y les recordamos que el próximo lunes volveremos a estar aquí también en Aula de Derecho. Muchas gracias a ti. A mí no me tiene que dar las gracias porque yo vengo encantado. Yo vengo muy a gusto de estar contigo y con los telespectadores de Televisión Melilla. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y nosotros nos vemos en sucesivos programas aquí en Aula de Derecho en Televisión Melilla.